La vida política en México vive momentos extraordinarios. La conformación de nuevos partidos políticos, un partido con casi todo el poder, como puede ser Morena, y evidentemente grandes retos para todos los políticos de izquierda, de centro, de derecha, de los partidos de antes y de los que quieren convertirse en partidos, con grandes pendientes como la inseguridad o, por supuesto, el desabasto de medicamentos o la insuficiencia en servicios sanitarios. Grandes retos que no han logrado resolver en ninguno de los gobiernos anteriores, y está por verse cómo le va a ir a este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso le doy la bienvenida a un personaje de la política mexicana, gran trayectoria particularmente en el PRI, ahora con la nueva conformación de un nuevo partido político. Ulises Ruiz, bienvenido. Contrario, muchas gracias, Joely. ¿Con qué propuestas vienen, evidentemente, para hacer un contrapeso del poder, el máximo poder reunido en Morena? Bueno, mira, a mí me parece que hay una enorme crisis de partidos políticos es mundial, pero en el país no hay oposición realmente. El PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano están cooptados, tienen una relación muy estrecha con el gobierno o bien los tienen agarrados para que trabajen con ellos o siempre han estado colaborando en el caso de cualquiera de estos tres partidos, y eso es lo que se refleja, la falta de oposición, no tanto la fortaleza de Morena, sino la cooptación que tiene Morena como en los viejos tiempos del PRI, y la falta de oposición es que suceda lo que está pasando en el país, que hacen y deshacen con la Constitución, con las leyes, reforman mal, vuelven a reformar, prácticamente están funcionando de forma unilateral, y es sano para el país una oposición real, nuevos partidos de oposición que surjan y se opongan al régimen, sobre todo en todos los errores que se están cometiendo. Y eso es lo que pretende México Nuevo. No regresar al PRI y al PAN o lo que fueron ellos, sino crear un México Nuevo, un vehículo para la sociedad donde estén representados productores, agraviados. Hay muchos mexicanos que no están de acuerdo con la forma de gobernar de Morena, que no tienen dónde expresarse y sobre todo la posibilidad de ir a las cámaras locales como diputados, diputadas, a la Cámara Federal en el 2027, a los ayuntamientos y en algunos casos y en algunos estados a los gobiernos estatales. Y eso es lo que estamos pretendiendo, eso es lo que estamos construyendo en este 2025 con México Nuevo. Pero ¿cómo hacerlo con una oposición dividida? Acabamos de pasar las elecciones presidenciales y la oposición dividida no logra hacer contrapeso. Lo hemos visto en el legislativo. Mientras Morena siga teniendo mayoría, siga evidentemente que va a seguir reuniendo más poder, ¿cómo le van a hacer los partidos políticos si no se unen? La violencia sigue siendo uno de los grandes retos para el gobierno mexicano, pero también para toda la clase política. Se habla y se hacen señalaciones bastante graves por parte del gobierno de Estados Unidos de vínculos entre funcionarios del gobierno mexicano y los cárteles del narcotráfico. ¿De qué tamaño es el reto para combatir un mal que lo hemos arrastrado por décadas por gobiernos del PRI, del PAN y evidentemente de Morena? Parece que es fundamental. Primero, es la paz de los mexicanos. Esa es la obligación de cualquier gobierno de la República. Y por lo que está sucediendo, este gobierno ya no pudo con ello. Y no solo no pudo con ello, están pactados con ellos. Es evidente la protección a los delincuentes, a los quienes están dentro del crimen organizado. La violencia en este país no es casual. Por más que quieran echar culpas a otros gobiernos, sin duda desde López Obrador y ahora reafirmándose con Claudia Sheinbaum, el crecimiento de la violencia está prácticamente desbordada en el país. Yo no te diría que rebasó la delincuencia y el crimen organizado el gobierno. Yo creo que están muy coordinados y es evidente que donde te paras en el país, en los estados donde te paras, te señalan y te dicen cómo están coludidos, repito, gobernadores, gobernadoras, autoridades municipales y obviamente el gobierno de la República, que no es ajeno y que es el principal responsable de la seguridad de los mexicanos. La violencia en este país es culpa de Claudia Sheinbaum sin duda y de su estrategia, que sigue siendo la misma que ocupó López Obrador y que es el crecimiento
cada vez más de este baño de sangre, de eh, el cobro de derecho de piso, las extorsiones, las masacres que ya hay por todos lados, los caminos inseguros, las carreteras. Ya nadie se escapa de esta violencia, aunque hay algunos estados que tienen más volumen en los medios de comunicación, como Tabasco, como Sinaloa. Si tú revisas cada estado de la República, ya ninguno se escapa de esta ola de violencia que sin duda por este pacto que estableció el anterior presidente y que ha ratificado Claudia y gobernadores, gobernadoras y autoridades de todos los niveles tienen en esta baño de sangre al país, Joely. Entonces, para Ulises Ruiz, la estrategia de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum, de la Presidencia de México, ¿no ha dado resultados en materia de seguridad? Porque siempre han maquillado los números. Yo no entiendo si están ahí directamente actuando en Sinaloa, ¿cómo no detienen al narco que está en el Palacio de Gobierno? Pues es evidente que Rocha está involucrado con todos, desde el crimen que cometieron contra Cuen, el montaje que se hizo, que está probado que lo hizo el propio gobierno, la simulación de un viaje a Estados Unidos, el uso de el avión para simular que estaba en Estados Unidos, declaraciones que están saliendo que señalan directamente al gobernador de Sinaloa y la protección de la presidenta con el pretexto de que eso se hacía antes y era autoritarismo, cuando ella es la responsable de la seguridad y es la responsable de combatir el narcotráfico, todo esta atribución constitucional que tiene la presidenta de México, el presidente de la República, ¿sí? Y que ella se escuda en estos argumentos, pues para no combatir a ese crimen organizado en donde ella es la principal responsable, ¿no? No tener los acuerdos internacionales, así como para el comercio, para todas las exportaciones, planteas el Tratado de Libre Comercio, debiera plantearse un acuerdo internacional de seguridad con Estados Unidos y Canadá, por lo menos, en donde a través de la coordinación puedan esos países contribuir a detener a la delincuencia organizada, a iniciar los procedimientos donde hay señalamientos de funcionarios, de gobernantes que tienen señalamientos de colaboración o de injerencia directa en el crimen organizado y narcotráfico, y no hay nada, no pasa nada en este país. Lo único que hacen es justificarte que las cosas que se hacían antes eran inconstitucionales. El presidente Donald Trump dijo que son terroristas. Pues yo veo que a los que cortan cabezas, brazos, piernas, pues es terrorismo, Joel, y no le puedes llamar de otra manera. Y cómo se inquieta Morena, cómo se inquietan las bancadas en la Cámara de Diputados, las justificaciones de Monreal, de Adán Augusto, de las senadoras, de los senadores de Morena, de sus aliados, en donde parece que ellos son los terroristas y tienen miedos de que se intervenga. Y yo te diría, yo creo que hay varios narcoterroristas ahí en esas bancadas, pues los han señalado los mismos miembros de ese partido. Entonces, ¿cuál es el miedo a que se combatan a quienes están generando la violencia en el país, argumentando una invasión o invasión a la soberanía, si el país está hecho un baño de sangre y el gobierno no puede con ello, o bien el gobierno colabora para que eso suceda? No puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarte tu evaluación de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum de cara a la renegociación y revisión del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Vamos a la pausa, volvemos con estas respuestas. Pero entonces, ¿cuáles son los límites? Evidentemente hay un pacto para trabajar de manera organizada, compartir información, trabajos de inteligencia. No sé si llegue ya a operaciones en campo, en territorio mexicano, pero ¿cuáles son las líneas para no violar la soberanía, para que no haya un exceso por parte del gobierno de Estados Unidos en territorio mexicano? Todo lo que sea combatir a los delincuentes que están generando la violencia en el país, me parece que hay que hacer todos los esfuerzos para lograrlo.
y toda la colaboración que tengamos o podamos tener con gobiernos extranjeros para ese objetivo, me parece que no debe escatimarse, porque primero es la paz de México. Están matando a mexicanos, están asaltando a mexicanos en las carreteras, están masacrando a mexicanos en las ciudades. Ya ningún, te repito, ningún municipio de los 32 estados de la República se salva. ¿Cuál es el miedo a que se intervenga? Si lo que se están llevando son delincuentes. O sea, Trump nunca dijo los voy a invadir para abarcar el comercio, para afectar la economía del país. Está hablando de combatir a los criminales que para ellos son terroristas y que también para México debieran ser terroristas, porque eso es lo que están generando, un terrorismo en la población. La realidad es que la violencia sigue creciendo en el país y sigue creciendo porque hay un pacto y el pacto es protección a los delincuentes. La política de abrazos no balazos era un pacto de protección a los delincuentes. Las declaraciones del anterior presidente, las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que digan los Estados Unidos por qué se llevaron en Sinaloa a uno de los delincuentes más importantes que se han detenido. O sea, y no llega al fondo del asunto, que es detener a los delincuentes, detener a los gobernantes, abrir los expedientes, investigarlos, porque qué grave es que un gobernador o una gobernadora, un presidente de la República como López Obrador, haya pactado con el narcotráfico y no pase nada, no haya ni siquiera una carpeta de investigación para saber si es cierto o no. Y ojalá no sea cierto, pero si es cierto, es gravísimo, tan grave como fue lo de García Luna, y yo creo que más, tan grave como hay señalamientos con mandos de las diferentes instituciones que están señalados de colaboración o de estar directamente involucrados con el narco o con el huachicol, y en el caso de gobernantes de Morena, que es evidente que están involucrados, ¿no? Pero a ver, es muy fácil hablar ahorita, pero en realidad, ¿por qué no hizo nada el PRI? Tú eras parte del PRI, ¿por qué no se combatió el narcotráfico en esos gobiernos del PRI o del PAN? Porque efectivamente Donald Trump señala vínculos del narcotráfico con funcionarios. Ahí está el caso García Luna, para empezar, en un gobierno panista, pero ¿por qué no se combatió? ¿Por qué ahora tampoco es tan fácil combatirlo? Sin duda, a mí me parece que el narcotráfico ha existido hace muchos sexenios, ¿eh? No solo es el de Calderón, el de Peña, el de Fox. Yo creo que a lo largo de muchos años se ha enfrentado ese problema. Es un problema internacional, es un problema que se enfrentaba internacionalmente por los países incluso, y se iba avanzando, iba a ser una guerra permanente, sin duda. Pero López Obrador les abrió la puerta de la administración pública. El país se violentó en las ciudades, la presencia en las ciudades, en los caminos, en las carreteras, en prácticamente la vida pública y privada de los mexicanos, es a partir de los abrazos no balazos que estableció López Obrador. O sea, nadie está negando el problema que existía, nadie está defendiendo ni tratando de proteger. O sea, el narcotráfico es un monstruo que hay que enfrentar y que no es sencillo de enfrentar. Bueno, pues cooptaron a un secretario de seguridad, en otros países han cooptado autoridades de primer nivel, eh, cooptaron, incluso han señalado a mandos del ejército que también tienen señalamientos de este tipo. No es remoto que puedan cooptar a un presidente de la República. Y a López Obrador hay señalamientos directos de que recibió dinero del narco, recibió para sus campañas políticas dinero del crimen organizado. Y ese dinero que se recibe, Joely, se paga. Y se paga cuando son empresarios con obras, cuando son narcotraficantes o delincuencia organizada, se paga con ganar territorios. Y eso es lo que ha venido sucediendo. Ellos están creciendo. Si tú notas cuando hay incidentes graves, nunca está la Guardia Nacional, nunca está el Ejército, nunca está la Marina. Siempre están las declaraciones de que vamos a ir a las últimas consecuencias. No hay una sola carpeta de investigación del gobernador de Sinaloa con esto que pasó y sigue pasando en Sinaloa. Casi 1,000 muertos, 700 muertos, 300 desaparecidos en 3 meses. Y es increíble
increíble que no se le haya citado al gobernador, que manden a Monreal con todos los diputados a proteger a los delincuentes, como es la delincuencia organizada, porque varios de ellos también están señalados. Parece que tienen miedo de que eso de que le llamen terroristas a quienes están en el crimen organizado los abarque a ellos, porque también tienen señalamientos varios senadores y diputados, ¿eh? Pues son señalamientos públicos, son señalamientos que han salido en los medios de comunicación, son señalamientos incluso que han hecho los propios gobernantes de Morena sobre otros gobernantes de Morena. El caso de May en Tabasco, que señala a Dan Augusto, que su secretario de Seguridad es miembro de un cártel. Y Adán Augusto fue secretario de Gobernación, o sea, no puede no puedes creer que no haya sabido o que López Obrador no haya sabido, ¿sí? Que están involucrados con el narco. Tabasco está incendiado, nunca había vivido esto Tabasco y el gobernador está totalmente esquinado y no hay una sola investigación, sigue siendo coordinador de los senadores. O sea, está coludido, te diría yo, está podrido este gobierno y no pueden hacer nada, es lo más grave, porque recibieron dinero, porque si dejan de protegerlos, ellos mismos se van a caer porque los van a señalar, hombre, se usaron dinero en las campañas. Mario Delgado usó dinero del huachicol en las campañas del 2021. Usaron dinero del huachicol, del rey del huachicol en Tamaulipas. Usaban el avión del rey del huachicol. Esto lo han dicho incluso miembros de Morena y es secretario de Educación Pública. Entonces, están gobernando los delincuentes, los narcopolíticos, y mientras esto no se acabe, no va a resolverse el problema de violencia en México. Y la única forma, Joeli, la única que hay de cambiar las cosas es tener un vehículo, un partido político de oposición que los enfrente, y estoy seguro, como no hay oposición, que cualquiera de los que logre el registro o la suma de los que logren el registro de oposición van a pintar luego y van a poder empatar las cosas en el 27 y sacar a Morena, que mal gobierna, que pactó con el narcotráfico, del gobierno de la República en el 2030. Ese es el objetivo. Oye, tus declaraciones, la verdad es que llaman la atención, son graves. ¿Nunca te han desmentido? Bueno, sin duda, Joeli, no, yo creo que no les gusta, pero yo no estoy inventando nada. El que acusó a Dan Augusto fue May, gobernador de Morena de Tabasco. El que acusó a Monreal que se robó el dinero del Senado fue a Don Augusto, líder del Senado, y el otro líder de la bancada de los diputados. El que acusa a Moya, pues es la población de Sinaloa, es el montaje que se detectó que hizo la fiscalía de Moya, ¿sí? De la muerte de el diputado y el rector Cuen, adversario político de Moya. Entonces, yo no estoy inventando ni diciendo cosas, sino ellos mismos se están denunciando, se están enfrentando, se están confrontando, y lo más importante, no les importa que violenten al país. Tú oyes a la presidenta argumentando, es que Calderón no reformó la Constitución y era inconstitucional lo que hacía, estaba combatiendo delincuentes nada más, ¿sí? Que cooptaron a su secretario. Bueno, es muy fuerte enfrentar al crimen organizado. No hay que minimizarlo. Es incluso saludable aliarse con otros países para enfrentarlos conjuntamente. Y si tienen la fuerza, tienen la inteligencia, tienen la capacidad para colaborar con México, ¿por qué voy a negar? ¿Por qué voy a argumentar una invasión a la soberanía si lo primero es la paz de México? Lo primero es darle seguridad y paz a los mexicanos. Tú no puedes escatimar bajo ningún pretexto no hacer los acuerdos para pacificar a México, porque sin paz, Joeli, sin paz no hay inversión, sin paz no hay desarrollo, sin paz no hay salud, sin paz no hay libertad y sin paz no hay destino. Y lo primero que se tiene que hacer es pacificar. Y si para pacificar hay que hacer acuerdos internacionales, hay que hacerlos inmediatamente. Y si para pacificar a México hay que declarar organizaciones terroristas a las
gentes que están dentro del crimen organizado, hay que declararlos. No tienes que escatimarle a México porque por culpa de Morena, por culpa de López Obrador, por culpa de Claudia, este país está violento, este país está ensangrentado, este país cada vez más crece en los índices de violencia, aunque pongan a Omar García Harfuch a decir cifras que no coinciden con la realidad. ¿Cuál es tu evaluación de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta revisión del TEMEC? Acabamos de ganar un mes, evidentemente, de gracia para evitar la imposición de aranceles, pero viene la revisión, el replanteamiento para garantizar la certidumbre económica, la estabilidad económica, la gobernabilidad, por supuesto. Yo creo que en materia del Tratado de Libre Comercio eh, están dando los pasos con los técnicos, con los especialistas para lograr ratificar ese acuerdo o mejorarlo para pues, los tres países que participen en él, ¿sí? Estados Unidos probablemente condicione el asunto de seguridad, pero yo creo que la obligación de la presidenta de la República es resolver la tranquilidad de los mexicanos. Y si para eso tiene que hacer un acuerdo internacional con Estados Unidos que facilite incluso la negociación del TEMEC o del Tratado de Libre Comercio, pues me parece que no tiene que argumentar que va a haber una invasión a la soberanía, no tiene que poner a sus merolicos Monreal y Adán Augusto y todos los senadores y diputados que parece que no piensan, que parecen un bulto, a defender cosas indefendibles. No es, oía yo una discusión ahí con senadoras de la República diciendo que Sinaloa está incendiado, pero que Chihuahua igual, y que Sinaloa está incendiado y que por qué a Chihuahua no se le considera igual. Y estaban en una discusión que la verdad da vergüenza, Joeli, porque la violencia no solo está en Sinaloa y en Chihuahua, la violencia es por el pacto que hicieron López Obrador y que ha ratificado Claudia Sheinbaum con el crimen organizado. La violencia en los estados la encabezan incluso gobernadores y gobernadoras. Entonces, no pueden tapar, no pueden defender lo indefendible y para eso se requiere un partido político, porque no hay un vehículo para que la sociedad se defienda, para que la sociedad participe, para que la sociedad vaya a las cámaras y reforme lo que de forma aberrante López Obrador ha hecho con el Poder Judicial, con los órganos autónomos, porque lo van a hacer, ya los desaparecieron, y van a hacer una elección falsa, hombre, una elección simulada, una vacilada para decir que son demócratas y tener un Poder Judicial pues muy improvisado, muy partidizado, que no está pensando en la justicia en México. Y eso hay que corregirlo en el siguiente gobierno, en las siguientes cámaras, y la única forma de corregirlo es ganando el Congreso en el 2027 y en el 2030 la presidencia de la República y el Congreso. Antes de irnos, en la oposición dicen que es el fin de la democracia mexicana o por lo menos de la democracia tal como la conocemos. ¿Realmente está la situación tan grave o dónde ubicarías tú en este momento a la democracia mexicana? No, no es el fin, Joeli. Esto ya se vivió en otras épocas del país. No un pacto con el crimen organizado y el narco, como lo hizo López Obrador y lo ha ratificado Claudia Sheinbaum, sino en la forma de actuar como lo hacía el PRI, que tenía el control de las cámaras, modificaba, compraba a la oposición, incluso hay señalamientos. Y hubo una candidatura presidencial incluso que no tuvo ningún candidato de oposición, la de López Portillo. Pues, es muy similar el ambiente. ¿Cuándo se empezó a acabar eso? Cuando surgió una oposición real al PRI y empezamos a tener competencia electoral. En el 2000 perdimos la presidencia de la República porque salió una parte del electorado donde el PRI no entraba con los controles como hoy lo hace Morena con los siervos de la nación, que es exactamente la misma estructura que tenía el PRI y que movilizaba. Pero en el caso de cuando perdemos con Fox, se mueve una gran parte de la sociedad, rodea las casillas y no le da al PRI para ganar las elecciones. Entonces, ¿qué está sucediendo? Morena tiene el mismo esquema. Morena es la cuarta transformación del PRI. Por eso están ahí varios gobernadores saqueadores que fueron a proteger sus recursos y hasta diputados o senadores los hicieron, o funcionarios de gobierno o embajadores. Eso lo hacía las viejas prácticas del PRI que incluso se superaron
en un tiempo, lo está repitiendo Morena. ¿Qué es lo que falta? Partidos políticos. Es sano, es esta crisis que hay, esta ausencia de oposición, porque la tiene cortada el gobierno, la tiene perseguida, la tiene comprada, se va a resolver en el momento en que surjan otras fuerzas políticas, y el 2025 es esa posibilidad. ¿Qué es lo más difícil, Joeli? Vencer la apatía, vencer la resignación, porque mucha gente dice, no, hombre, mira, estos no hacen caso, violentan la ley, y esa apatía y esa resignación dificulta la construcción de partidos políticos. Nosotros vamos a seguir insistiendo, nosotros estamos recorriendo los estados, ahorita ando de gira, porque yo te repito, en el momento en que ese grupo de mexicanos entienda que las cosas se pueden cambiar ganando las elecciones, vamos a sacarlos del ejercicio de gobierno en el 27 primero y en el 2030 que se juega la presidencia de la República. Y yo no tengo ninguna duda de que se van a ir en el 2030. Están gobernando muy mal al país, tienen al país ensangrentado, tienen al país violentado, tienen al país sometido a una parte de la población a través de programas, a través de cooptación, a través de las despensas, de la varilla, del cemento. Conozco muy bien, pues estuvimos en el PRI, y el PRI en sus dirigencias más férreas era muy del estilo de López. López Obrador es un priista, hombre, de esa época. Y, y aquí lo grave es que pactaron con el narco y tienen violentado a todo el país. Y el mapa es muy claro, Joeli. Votaron 36 millones sin representantes en las casillas. Hicieron y deshicieron. Gastaron 4 campañas presidenciales sin escatimar ningún recurso en torno de Claudia Sheinbaum. Amenazaron con quitar programas sociales, cooptaron a la gente, pero finalmente solo votaron 36 millones de mexicanos. 64 millones de mexicanos no votaron por ellos. Ese es el público al que hay que buscar, ese es el público que no es de despensas, ese es el público que no es de programas sociales, y es el doble de lo que ellos tienen en los votos, y es hacia donde debemos dirigirnos, porque es la única forma de cambiar al país, de hacer un México nuevo, con paz y con futuro, que es lo que todos queremos. Ahí tiene toda la cara y la gama de respuestas por parte de Ulises Ruiz. Le agradecemos estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Muchísimas gracias por el espacio. Y también a ustedes les agradecemos su preferencia. Nos vemos en el próximo Conversando.